no hay ni grandes. Esos 14.000 millones de dólares que tiene el Banco Central, ¿de quién son? ¿Son de la ciudadanía? ¿Son del gobierno? ¿O son de los empleados del Banco Central? ¿Quién me puede decir de quién son las reservas que tiene el Banco Central? Según la ley. Según la ley. No, ahí me escuchan. No. Si quiere pasar acá, Pero es pequeño el salón. No, o agarramos, sacamos el es que no logré. Sí. En teoría están para ayudarnos a enfrentar los diferentes choques que podamos tener como economía, don Luis Diego. Entonces deberían de estar a favor de todos los costarricenses. Yo sé para qué están. Esa es la función, estabilizar la economía y la diferencia de divisas. Pero en teoría, ¿de quién son? ¿Qué dice la ley? Las reservas monetarias son un activo del Banco Central que son para cubrir los pasivos del Banco Central. El primer pasivo del Banco Central son los billetes y monedas en circulación que están en poder de los ciudadanos. En consecuencia, las reservas son de los ciudadanos. Ese es mi criterio. Yo no sé qué ley pueda determinarla, pero contablemente su función es, como cualquier otro banco, para respaldar los pasivos. El mayor pasivo, aunque sea bonos de estabilización monetaria, pero el pasivo de mayor liquidez es el M0, es los billetes y en circulación. Entonces, si tú fueras a entrar a liquidar el Banco Central como que si fuera una entidad privada, tendrías que utilizar los activos líquidos para pagar los pasivos líquidos. Eso sería el resultado de dolarizar, agarrar la reserva monetaria y eliminar la base monetaria del país. Entonces, la respuesta es práctica más que legal. ¿De quién son esos dólares? Esos dólares respaldan el dinero en colones que tú tienes en tu bolsillo. Sí, y perdón, no es solo los billetes y monedas que están en circulación, ahí hay también la plata, digamos, que hace lo que le recibe, digamos, el gobierno de Costa Rica como deuda externa, aparece ahí en las reservas. Hay también plata que es de los encajes de los bancos, o sea, hay pasivos del Banco Central que se tienen que cubrir con las reservas. Una vez sacado de eso, están las reservas que sí son del Banco Central y lo que sería para lo que dice Francisco. Y luego queda una utilidad, y si queda una utilidad, Esa es la del gobierno, porque el Banco Central es parte del gobierno. Entonces, si hay una utilidad, si tú vas a liquidar el Banco Central y te sobra plata, esa plata es parte de los ingresos que tiene el gobierno. De hecho, las utilidades que hace el Banco Central entran al gobierno. Pero no sé, yo aquí me estoy metiendo en manera fuera, yo no soy costarricense ni conozco. Pero tenías otro. ¿Perdón? Váyanse a la Constitución. Yo no conozco constitución en ningún lugar del mundo que hable de las reservas monetarias. Más bien, las autoridades monetarias en la mayoría de las constituciones tienen muchísima autonomía, están diseñadas así. Por eso es que las dolarizaciones se pueden hacer sin tener que pasar por muchos arreglos constitucionales en ningún país, porque son las autoridades monetarias las cuales constitucionalmente han sido imbuidas con los poderes para manejar la moneda nacional. Desconozco las particularidades de la Constitución costarricense, pero en la mayoría de los países las autoridades monetarias tienen la capacidad de decidir cuál es el tipo de cambio, cuál es la política monetaria que el país va a llevar a cambio. Sí, pero la pregunta que hace es de quién son esas reservas. La Constitución las define. Que se ha respetado o no, como yo siempre No lo conozco. mi papá estudió la Constitución, fue uno de los constituyentes. Pero, Y yo me la estudiaba, andaba buscándoles el artículo. pero tal vez cuéntanos de qué es lo que dice. Andaba buscándoles el artículo, pero cuando en la Constitución del 49 se nacionaliza la banca y se pone el Banco Central, que es garante de la banca nacionalizada, se explica que el dinero que mantiene en reservas el Banco Central es del pueblo. Correcto. Okay. Y usted lo ha explicado un poquito.
si llegara el caso de que la gente quisiera convertir el dinero en Banco Central, no les debería, oficialmente no le puede, pero no le debería negar el que cambie sus colones. El real significado de la calle son los colones. Eso respalda los colones que hay. Pero el dinero que tiene el Banco Central, la banca nacionalizada, son de poder. Totalmente. Si es así, en buena teoría, si quisiéramos dolarizar toda la masa monetaria que hay en colones, debería ser del mismo tamaño de la cantidad de dólares que el Banco Central tenga para poder dolarizar. Primero la teoría lo dice, porque si todo el mundo que tiene colones va al banco y dice cambien estos colones por dólares, el banco tiene que darle los dólares. Sí, pero hay un tipo de cambio. Entonces, Sí, no tiene pero- que ser el pero 100% de la nos reserva. alcanza para 2 veces. O sea, no tiene que ser 1 a 1. O sea, las reservas no tienen que ser. Las reservas pueden ser mucho mayores que el pasivo de los billetes en circulación. Pero, o sea, lo que equipara las dos cantidades es un precio, y ese precio es el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio no tiene que ser exactamente una relación entre todo, porque tienes que tener el dinero, ¿sí? Se divide. Hay cuasi dinero en la economía. En consecuencia, no tienes que. El cuasi dinero se convierte contablemente, no necesitas convertirlo con liquidez. Entonces, el pasivo que mantiene el Banco Central como un banco son los billetes que emitió, los billetes. Pero los depósitos de los bancos no son pasivos del Banco Central, ¿no? Entonces, no tienes que tener una relación. O sea, te puede sobrar, te va a sobrar reserva monetaria, aunque retires el 100% de los billetes. Y vamos a la otra parte. Tú puedes dolarizar un país sin tener reserva monetaria. Eso sería un tecnicismo, pero la realidad es que no necesitas ni siquiera reserva para decirle al pueblo, cada vez que entre un dólar, te voy retirando colones y te voy dando dólares. Es un poquito más técnico el tema, pero, o sea, fundamentalmente para resolver la cuestión es que las reservas no son lo que determina la capacidad de dolarizar un país. De acuerdo, sí, solo mencionaron en su presentación. Según lo que dijo Luis Loría, entonces, la circulación del dinero en este momento es equivalente a la mitad de las reservas que hay en este momento en el Banco Central. 7.000 millones de dólares. Es al revés. Al tipo de Más cambio. bien, las reservas son tan grandes, Por eso. las reservas son tan grandes que puedes retirar todos los colones y te sobran reservas. Al tipo de cambio actual. Entonces, si son 14 millones de dólares, tienen más o menos 7.000 millones de dólares, es lo que Correcto. necesitarían para compensar. Para retirar los colones en circulación, correcto. Exacto. Al tipo de cambio actual. Al tipo de cambio actual, que ahí habría que discutir si este el tipo de cambio debería ser el tipo de cambio de conversión o si refleja lo que se determinaría libremente por la oferta y la demanda, que ahí no estoy seguro. Y mi segunda pregunta es, para Melvin, básicamente, ¿cómo impacta en la economía si se hiciera la conversión a dólares con un tipo de cambio de 500 o de 600? ¿Cuáles serían las implicaciones con ese 20% de diferencia en la práctica? Eventualmente lo que podría ocurrir es un pequeño golpe inflacionario por la cantidad de dinero que estaría en circulación. Sin embargo, y bueno, yo no lo digo porque son algunos temas más o menos técnicos, pero el punto de la dolarización es que llega a que la oferta monetaria, hoy la oferta monetaria la define básicamente el Banco Central. Con la dolarización, lo que define la oferta monetaria son las exportaciones, las importaciones, las entradas netas de capital, las salidas netas de capital, y todo eso guarda una estrecha relación con la demanda de dinero se hace un sistema endógeno para los que les gusta todo el tema de ecuaciones diferenciales y demás, y por ahí es donde eventualmente se da una mayor estabilidad, porque la oferta monetaria va a guardar una relación muchísimo más estrecha con la demanda monetaria. Pero ese es un tema. A mí no me lo han preguntado, pero yo creo que nosotros a veces habla uno tanto de esto que se le olvidan algunos temas muy básicos,
Y Luis ahora lo mencionó, pero ninguno de los tres lo ha puesto en papel. Nosotros tenemos una economía que se caracteriza por miedo a flotar, y eso es lo que lleva a que el Banco Central sea tan activo en el mercado cambiario. El nivel de dolarización que tenemos y el riesgo sistémico de una depreciación hacen que nos preocupe cuando el tipo de cambio va hacia arriba. Y por otro lado, cuando el tipo de cambio se aprecia significativamente, como lo que ha ocurrido en los últimos años, pues esa integración que hablábamos a los mercados internacionales de bienes y servicios hace que una buena parte del sector productivo se vea afectado. Esas dos cosas básicamente son las que nos tienen en estos dilemas y en esta disyuntiva que estamos acá. Una de las soluciones eventualmente es pues eliminar ese riesgo, ¿verdad? Sí, me disculpo por hacer una pregunta, pero sí, quería hacer un par de puntos adicionales. El Banco Central de Costa Rica solo controla la oferta y la demanda de colones, no de dólares, y este es el problema. No tiene la capacidad de manejar la masa monetaria del país, porque la masa monetaria del país, la oferta monetaria del país, se incrementa sin el control del Banco Central. En consecuencia no tiene grados de libertad, o sea, no puede manejarlo. Entonces está peleando está remando contra corriente y no va a acabar de remar contra corriente. Pero para ir a tu pregunta inicial sobre qué pasaría con 600, si vas a cometer un error, es preferible que cometas un error hacia la inflación que hacia la revaluación, porque si revalúas el tipo de cambio, si pones un tipo de cambio demasiado bajo en la conversión, el único mecanismo de ajuste que tienes es desempleo, ¿correcto? O sea, vas a generar que sea muy caro el país y es muy largo el proceso de compensación, porque tienes lo que se llaman rigideces nominales, ¿verdad? Entonces, es mejor que cometas un error para arriba. De hecho, el primer intento de ley que nosotros pasamos con Franklin López, decíamos, floten el sucre y súbanle un 10% para el tipo de cambio. Técnicamente, lo que más se debería hacer es dejar flotar y aceptar ese tipo de cambio, como decía Luis. Pero aquí ustedes tienen un problema si harían eso, porque es clarísimo que no controlan la oferta monetaria, que la oferta monetaria es más grande de lo que puede manejar el Banco Central. Entonces, si el Banco Central deja de intervenir, el tipo de cambio se va a desplomar y ustedes van a acabar con un tipo de cambio demasiado revaluado y con una economía casi a niveles de enfermedad holandesa, ¿no? La realidad es que la realidad es que tenemos un superávit todos los meses desde hace 2 años de más dólares entrando a la economía de los que el mercado puede absorber. Por eso es que ha bajado en Colombia. Entonces la apreciación se ha dado por una constante superávit de dólares. Entonces, si se tomara la decisión, según entiendo lo que usted dice, la mejor decisión sería a 600 o 700, porque bajarían los precios y haría el país más competitivo a partir de ese momento para efectos de la productividad nacional. Yo creo que, digamos, hay dos cosas, digamos, como dice Francisco, si agarramos y dolarizamos a un tipo de cambio de 500, vamos a salir en la foto como un país caro, ¿verdad? Vamos a quedarnos caros, pero para poder dolarizar a 600 o 700, lo que se va a hacer es que vas a empobrecer a todo el que tiene colones, y eso es muy injusto, ¿verdad? Entonces, o sea, para que no sea injusto, lo que hay que hacer es que de alguna manera diseñar un mecanismo para que el tipo de cambio, de manera natural, sin intervenciones, se ajuste a un nivel superior, pero digamos arbitrariamente, es decir, pasemos el tipo de cambio de 500 a 600 o 700, es pasarle, o sea, es destruir el poder adquisitivo de todos los que tienen colones, lo cual es una barbaridad. Sí, o sea, es un tema relativo también, o sea, de 500 a 600 es un salto de 20%, ¿ok? O sea, entonces yo sí diría que es extremo eso.
Porque lo que decía Melvin, o sea, está bien un poquito de inflación, pero no, o sea, desencadenar una inflación simple y llanamente porque cometiste un error de previsión de tipo de cambio tan grave, ¿no? Acabamos de tener una deflación. Correcto. De un 27 al 30%. Sí, pero la economía sigue funcionando. Entonces, uno podría decir que estás en un relativo estasis de equilibrio. O sea, no estás en una crisis ni financiera, estás en un desequilibrio monetario. Estás en un desequilibrio monetario que obviamente ni tú, ni yo, ni nadie va a saber exactamente dónde está el punto de equilibrio, pero lo que sí tenemos que hacer es acabar el desequilibrio monetario. No hay que dolarizar, pero no sabemos exactamente en qué nivel. Y si continuamos con el desequilibrio monetario, ahí es donde vas a entrar en un problema. Perdón, sobre ese punto tiene toda la razón. O sea, por supuesto que las empresas que estaban operando, digamos, o que habían hecho una apuesta y no llamamos una apuesta, porque una apuesta puede ser irresponsable, sino que hicieron su cálculo económico de que entrar a producir en tal actividad era rentable bajo estas condiciones, y les cambiaron las condiciones, ¿verdad? Lo que era rentable a 700 ya no es rentable a 600 y no es rentable a 500. Y, o sea, claro que hay unas empresas que siguen adelante, pero muchas se han muerto de camino, ¿verdad? Y mucha gente ha perdido el empleo de camino. Entonces, tiene consecuencias. Pero, o sea, lo que es grave aquí es de no simplemente ver, bueno, cuánto amaneció el tipo de cambio, o sea, ¿por qué llegó ahí? Y si llegó ahí es porque el Banco Central lo permitió, porque en Costa Rica desde hace 18 años el tipo de cambio que vemos es el tipo de cambio que el Banco Central quiere. Entonces, o sea, ¿por qué el Banco Central permitió que el tipo de cambio llegara a 500? ¿Por qué no lo defendió en 600? ¿Verdad? Entonces, la cosa es cómo nos salimos de este enredo en que nos metió el Banco Central. Okay. Voy a hacerle una observación o un ejemplo de juego. El gobierno dijo que estaba revaluando muy poco, o sea, lo dijo muy suave. Pero el gobierno dijo que el arroz se iba a importar porque el mercado internacional era más barato y le salía más barato traer arroz de afuera. El arroz ha subido 4% en colones en el primer año. Y sin embargo, la moneda se devaluó 30%, se revaluó 30%. O sea que el arroz importado debería ser 30% más barato. Y la inflación en ese arroz importado no es el 4% que dice el Estado, es el 34%. Eso es una bestialidad. ¿Y quién lo paga? El que come arroz y frijoles. Ahora, dejemos eso de lado. Yo tengo dos preguntas para hacerles. La economía nuestra se supone deficitaria. Si nosotros eso quiero que me lo explique el señor Sayas, porque hay una forma en que se ponen indicadores. La economía nuestra dice que es deficitaria. Ahora, yo creo que ese indicador que se usa aquí es de productos manufacturados, no se está poniendo los servicios. Usted habla de un déficit de balanza comercial. Es correcto. Okay. Y nosotros exportamos turismo, y nosotros exportamos call centers, y exportamos unas serie de cosas que no aparecen aquí. Ahora, sí se nos dice que la economía tiene un déficit en la balanza de pagos. Si nos vamos a dolarizar y tenemos un déficit, nos quedamos en dólares, ¿cierto? Es que hay una diferencia entre lo que es balanza comercial y balanza de pagos. Hay una gran diferencia. Sí, sí. Entonces, la balanza comercial es simplemente intercambio de bienes y servicios con el exterior. Pero la balanza de pagos es todo el flujo de capital, digamos, que podría entrar. Entonces, yo creo que desgraciadamente, francamente, creo que utilizar el concepto de balanza comercial es tan
retrógrado, es algo que es un tipo de contabilización que se empezó a utilizar en el siglo XIX, que desgraciadamente Kuznets lo incorporó dentro del cálculo del PIB, pero francamente no dice mucho, es un indicador que yo no le pondría atención a ese indicador. Es el indicador que, por ejemplo, ahorita en los Estados Unidos está causando una cantidad de distorsiones que la gente apunta a ese número como que si fuera un número negativo, un número positivo, y no tiene ninguna influencia, o sea, es simple y llanamente el resultado del intercambio. Mientras más negativa sea la balanza comercial, en realidad significa que ustedes son más ricos, porque pueden comprar aquello que no producen y que quieren. Y financiado por... Y lo que están financiando en dólares, lo están financiando el capital del exterior. Entonces, el concepto fundamental es: una balanza comercial negativa significa que ustedes son ricos. O sea, es al revés de lo que la mayoría de la gente dice: una balanza comercial negativa es mala. No, en realidad significa que ustedes son más ricos y pueden adquirir aquello que quieren y no producen. Maravilloso. Necesitas una audiencia con el presidente Trump. ¿Perdón? Necesitas hablarle al presidente Trump. Sí, necesito asesorar a Trump. En el año 82, Rodrigo Carazo echó de aquí a Fondo Monetario. Ya llegaron a poner una ley. Yo medí las reservas del Banco Central en déficit y me dio que creo que eran 3.7 o 2.7 meses se acababan los dólares. Le dije a un Google Fresquil de la Universal, le dije a un Tobías Caer y le dije a mi papá. Y tuve 3 respuestas muy interesantes. Ninguno me creyó al principio. Y cuando les demostré que se iban a acabar las reservas del Banco Central, porque para las importaciones el banco emitía reservas. Uno no el banco no emite reservas. Los bancos, o sea, el Banco Central le daba los dólares. Ah, ya, ok. Aquí se daba. Sí, sí. Entonces, se iban a acabar. Entonces, mi papá me dijo, cuando ya vio la relación que yo hice, me dice: hombre, sí, creo que tenías razón, pero ¿y qué puedo hacer? Y le digo: hipoteca todo, el laboratorio, la casa, todo en colones y lo pones en dólares. Es que eso es especulación, eso no es honesto. Le digo: no, la especulación ya es honesta. Todo sistema lo permite. Y no lo quiso hacer. Don Tobías Caer me dijo: ¿y qué hago? Y le digo: agarra el inventario de las 1000 colores y toda la plata del día la mete a la bolsa y compra en dólares. Los últimos dólares que se compró fue a 9.10. A los 3 meses o 2 meses estábamos en 56. Se ganó un montón de plata. Millonario. Y la gente, el pueblo decía: la 1000 colores quebró. Lo que va a haber quebrado, hizo mucha plata. Don Hugo Fresquil lo que hizo fue que estoy haciendo estas cuestiones para entrar en la organización. Don Hugo Fresquil lo que hizo fue remarketing. Yo me encargo de los inspectores. Y se llevó por ese lado. Ahora, todo eso en aquel tiempo, en este tiempo lo podemos ver diferentes porque tenemos reservas y ya el Banco Central no emite los pagos de importaciones. Pero hay una gran diferencia que llevamos 2 semanas en ella. ¿Cómo ven? Si nosotros totalizamos, y aquí viene mi pregunta: ¿por qué usar el dólar y no el euro o el yuan ante la hecatombe que está produciendo Trump con esta nueva economía? Porque el dólar es la moneda hegemónica en el mundo y eso no va a cambiar mañana ni pasado. El dato que le daba de Gita Gopinath es creo que importante por un lado, y por otro lado porque nosotros estamos en la zona monetaria óptima del dólar. O sea, si estuviéramos en Tailandia quizás tendríamos una mejor discusión sobre utilizar otra moneda, pero o sea,
No, es básicamente la teoría de zonas monetarias óptimas del modelo, y nosotros estamos en el área de influencia del dólar. De hecho, no solo hay que contabilizar nuestro intercambio comercial con Estados Unidos, sino con el resto de Centroamérica y el Caribe y América en general. Todo eso se da en dólares, se explica. Ahorita no voy a actualizar esos números, pero es más allá, representa alrededor del 70-80% del PIB. Y un punto adicional, o sea, a la final no tienes que dolarizar. De hecho, la ley de dolarización en Ecuador el Ecuador no tiene moneda nacional. Tú puedes decirle a la gente, escoge la moneda que quieras. Lo que va a suceder es que se van a dolarizar. Eso te lo garantizo por las zonas monetarias óptimas, porque la gente ya utiliza el dólar, porque el dólar es la moneda natural de nuestro espacio. ¿Pero existe la moneda nacional? No existe, ni constitucional ni legalmente el Ecuador tiene una moneda nacional. La única cosa que nos hicieron caso en la ley de dolarización es esa, diciendo, oye, no necesitas ponerle dólar, deja que la gente utilice lo que quiera, porque era un principio liberal. Y hasta el día de hoy no existe una moneda nacional en el Ecuador. Lo que acabó sucediendo es que el gobierno ecuatoriano dijo, pero a mí me pagan en dólares, que es la reforma que están planteando aquí, y yo voy a contabilizar toda mi contabilidad en dólares, que fue exactamente la misma forma que se dolarizó Zimbabue. Zimbabue no tuvo una dolarización oficial, tuvo un colapso total de su sistema financiero, y lo único que los bancos empezaron a utilizar el dólar, y 3 meses más tarde el gobierno dijo, nosotros vamos a utilizar el dólar como unidad de cuenta, y eso es lo que hizo la dolarización oficial. ¿Usted sabe cuánto se ha devaluado el dólar esta semana? No tanto como las bolsas. No, O sea, de hecho el dólar se revaluó contra el euro. Ahorita Luis y yo estábamos viendo, el euro y el dólar están 1-1. O sea, mira, ¿sabes cuánto ha perdido el oro? El oro ha perdido valor. O sea, entonces, en este momento yo creo que no, es muy prematuro tratar de hacer cualquier predicción sobre qué va a pasar. Sí, se va a devaluar el dólar, pero a nosotros nos afecta porque nuestra economía está en dólares. Entonces, al menos que estemos comerciando enteramente con Europa, más de lo que estaríamos comerciando con dólares, tendríamos un problema de tipo de cambio, pero en realidad nuestras transacciones, nuestros consumos, nuestra unidad de cuenta, nuestro medio de circulación es el dólar. Vamos a tener una consulta más para ir cerrando. Adelante. Bueno, 2 preguntas. Bueno, adelante, La adelante, primera adelante. es al señor Sale. Vamos a ver, ¿qué ventaja real, porque a mí no me queda claro, tiene realmente, en el caso de usted, la experiencia salvadoreña, con cambiar de moneda? Es decir, nosotros aquí tenemos todo este mundillo del Banco Central que está ahí, que todo el mundo sabe, todos nos conocemos, y se escapó la información, y entonces cómo controlar eso y todo lo demás. Pero cambiar a una moneda extranjera es perder totalmente ese control. Entonces, hablamos mucho de libertad y todo, pero no libertad para los países, será libertad individual, de lo que nos queda después de poner al país al servicio de otros, porque en realidad se pierde totalmente el control. Y la segunda pregunta rápidamente es, ¿cómo ha visto usted, pero ya es que le di datos pero muy cercanos a la dolarización, pero en el transcurso de todo este tiempo, cómo ha ayudado al desarrollo ecuatoriano y al ecuatoriano, ¿verdad? Porque hay unas crisis también, no sé si es que las vi mal, pero saqué el teléfono y vi unas crisis de PIB y de desarrollo, pues, peor que las que habían antes de la dolarización, ¿o no? No. O sea, no sé si es que vi mal, pero por eso le pregunto. Sí, no ha habido ninguna crisis. No ha habido ninguna crisis financiera desde la dolarización, aunque no hay prestamista de última instancia. La dolarización es 89% popular. Y me olvidé decir una estadística fascinante de la dolarización. La dolarización cumplió 25 años en enero. La constitución que más duró en toda la historia del Ecuador fue 22 años. Entonces es un acuerdo institucional, es el acuerdo institucional más importante de la historia ecuatoriana. El PIB ecuatoriano está bastante, o sea, no está creciendo como debería crecer, ¿estamos de acuerdo? Por eso o sea, puse la gráfica del déficit que dejó Correa, y si le pongo las estadísticas, Correa duplicó el gasto y todos los índices sociales, ninguno de los índices sociales, perdón señora, hable usted, perdón. Pero le tocó la crisis del 2009 también.
Sí, y el Ecuador y Panamá fueron los dos únicos países que crecieron durante la crisis del 2009. Fueron los únicos dos países del mundo, de Latinoamérica, que tuvieron crecimiento económico durante la recesión norteamericana, fueron Panamá y Ecuador. Entonces, la estabilidad que ha tenido el Ecuador, el crecimiento en los depósitos, la estabilidad en los bancos que ha tenido el Ecuador desde la dolarización, ha sido la más grande de toda la historia del Ecuador. El problema del Ecuador, el problema de estancamiento de crecimiento económico, es por el gran déficit que dejó Correa, no déficit comercial, déficit fiscal. Es decir, el Ecuador tiene que endeudarse todos los años para pagar deuda externa, interna y sueldos. Correa agarró un país con 23% de gasto sobre PIB y dejó un país con 41% de gasto sobre PIB. Perú no se endeudó. ¿Ok? Entonces podemos comparar Perú contra Ecuador. ¿Qué sucedió con todos los índices sociales del Perú y el PIB per cápita del Perú? El PIB per cápita del Perú le superó al Ecuador. Y entonces usted podría decir, bueno, pero eso es porque el Perú tenía moneda nacional. No, porque Panamá ha crecido mucho más que el Perú y Ecuador. Entonces, si hacemos la comparación de Panamá con Ecuador, que es sistema de tipo de cambio igual, y Ecuador con Venezuela, por ejemplo, que tiene sistema político igual y adicionalmente ingresos petroleros iguales, creo que es la mejor comparación que podemos hacer, y vemos sin lugar a dudas que la dolarización estabilizó al Ecuador, ayudó al Ecuador, tuvo crecimiento económico, y mira dónde está Venezuela hoy. Entonces, lo mejor que podría hacer Ecuador es integrarse financieramente al mundo en vez de cerrarse del mundo como lo quiso Correa. Entonces, es incorrecto decir que el Ecuador ha sufrido con la dolarización. No hay ningún índice. De hecho, acaban de correr, Nico Kachanowski corrió una serie sintética para tratar de sintetizar los efectos de la dolarización. Y entonces, no hay evidencia por ningún lado de que la dolarización tuvo un efecto de desaceleración de la economía, todo lo contrario. No ha tenido crisis, ha sido estabilidad, tiene el acuerdo institucional más largo de la historia del Ecuador. No ha habido una sola crisis financiera en 25 años. Ha superado shocks externos como la crisis del 2009, shocks externos como dos golpes de Estado. O sea, ha tenido shocks internos y externos masivos la dolarización, y ahí sigue incólume y con 89% de popularidad. Entonces, esa era su segunda pregunta, no me acuerdo su primera. Yo sí me acuerdo de la primera, y o sea, si le entendí bien, usted lo que está sugiriendo es que bueno, preguntando, pero me pareció que sugiriendo que está ok de que existe un banco central que manipula la moneda porque estamos acostumbrados a eso. No. Lo que digo es que si nos cuesta este mundito, después entonces entregamos el país a políticas de las cuales no tenemos ningún control. Sí, pero es que también ahí está, en la pregunta está implícito el supuesto de que es deseable que nosotros tengamos un control para manipular la moneda, y eso no es cierto. O sea, más bien no queremos que la moneda sea algo manipulado, y parte de los beneficios de sacar, o sea, de renunciar a la manipulación de la moneda es precisamente de que el presidente del Banco Central no va a acomodar el tipo de cambio o las tasas de interés porque lo llamen de casa presidencial o porque le golpeen la mesa un sector productivo. O sea, que traten de llamar al presidente de la Reserva Federal para decirle acomódeme el tipo de cambio aquí o allá. O sea, eso no pasa. Entonces, más bien, digamos, si uno ve cómo funcionan países dolarizados, yo fui invitado a una actividad para conmemorar el 25 aniversario de la dolarización en Ecuador, y ahí mucho de la discusión es, o sea, la gente no se tiene que levantar todos los días a ver qué pasó con el tipo de cambio. Ahí quien ocupe la presidencia, la gerencia del Banco Central, es algo totalmente irrelevante. O sea, ¿qué es eso de que aquí sale a la calle el presidente del Banco Central y todo el mundo pasa por las cámaras del sector productivo y todos se le ponen de alfombra para que les pase por encima y les piden favores para que les acomode el tipo de cambio?
y que aparecen los presidentes del Banco Central como personajes del año, como que son personas que tienen que intervenir para acomodarme esto por aquí o por allá. O sea, eso es una manera de capitalismo de amigos, capitalismo de amiguetes, chronic capitalism, que es nocivo y que es perjudicial y que es lo saludable es eliminarlo. Y si el Banco Central está haciendo tan buena labor, entonces ¿a qué le tiene miedo? Que deje que haya curso legal de las monedas que quieran. O sea, si el Banco Central es tan bueno, es tan eficiente, entonces que diga, bueno, no, que haya libertad de monedas, porque yo soy tan eficiente y tan bueno que no tengo por qué tenerle miedo a la competencia. Bueno, mi duda es, la Reserva Federal si es santa, es decir, ahí no hay cuestión de amiguetes, ni de deudas, ni de guerras, ni de financiar la guerra, ni nada de eso. Digamos, hay un tema básico muy importante y es que los países que adoptan la dolarización lo que están buscando es solucionar un problema monetario. Entonces, que tengan problemas fiscales, que tengan problemas de competencia. Lo que viene a hacer la dolarización es darle una estabilidad a las tasas de interés y a la inflación y luego a las tasas de interés. Eso soluciona un problema monetario, porque a veces lo que se espera es que sea la solución para todos los males del país. Y si hay problemas políticos, la pregunta adecuada que tal vez yo replantearía es, bueno, ¿cómo hubiera estado o cómo qué le hubiera pasado a una sociedad si atraviesa todos esos problemas políticos, si tiene una moneda basura, como les decía Mondego, o como están por ahí? Y hay otro tema que ahora Francisco mencionaba, que es bien importante, porque hay muchísimos mitos. Cuando se dolariza, lo que ocurre es que el Banco Central deja de poder emitir en la moneda local. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener una oferta monetaria. Va a haber una oferta monetaria que va a depender del esfuerzo del sector productivo de ese país y de las decisiones de consumo de ese país, de lo que exportamos, de lo que importamos, de los préstamos que los empresarios pueden encontrar fuera del país, o de todas las entradas y salidas netas de capital. Y lo que ocurre para el caso nuestro, y que ahora muy bien se mencionaba, es que hemos tenido un éxito enorme en atraer capital, tanto por la exportación de servicios como por la entrada de inversión extranjera directa, para mencionar los principales dos aspectos. Y un tema que siempre yo resalto es que el Banco Central pierde ese instrumento, la emisión, pero todavía le quedan otros. Le queda el manejo de la liquidez, puede manejar los instrumentos de política monetaria, los reportos inversos, el encaje mínimo legal todavía lo puede utilizar, y como bien señalaba ahora Luis, la función de prestamista de última instancia, que tanto nos preocupa en algunos casos cuando hay una crisis bancaria, en nuestro caso nos estarían sobrando $6,000 o $7,000 para tener esa función. Entonces también le da estabilidad. Si se decidiera en nuestro país, en este momento le daría estabilidad, incluso para hacer frente a esas salidas. Sí, solo una cosita para responder al último comentario. Si usted decía que si la Reserva Federal es una maravilla y que si ya no hay problemas de manipulación, etcétera, no, yo no jamás haría una defensa de que todo es bueno en la Reserva Federal, pero es una manera muy buena para verlo. O sea, Costa Rica hoy, sin dolarizar, sufre y se beneficia de lo bueno y lo malo que haga la Reserva Federal. O sea, decir que somos soberanos en política monetaria no es real. O sea, el Banco Central no puede bajar la tasa de interés más allá de lo que la define la Reserva Federal. Entonces, esa soberanía en realidad no existe. Entonces, ¿qué pasa? Con lo malo que haga la Reserva Federal, vamos a vivir sin dolarizar y vamos a tener que vivir dolarizados. Pero tenemos la posibilidad de eliminar todas las distorsiones adicionales que mete el tener un banco central que manipula políticamente la moneda. Y finalmente, solamente un comentario. La soberanía no se come. O sea, no da de comer la soberanía. Lo que la gente decida que necesita para hacer sus transacciones de intercambio
es lo que debería ser soberano. O sea, esa es la soberanía del consumidor, esa es la que importa realmente, no una soberanía impuesta, por decir, tengo un papel que yo imprimo y es el papel que te exijo que tú uses. Eso no, para mí no es un sistema que verdaderamente resuelva los problemas de coordinación que se necesitan resolver para crear riqueza. O sea, los bancos centrales en el mundo son creaciones extremadamente recientes, tienen menos de 100 años de creación. Entonces no son entidades que necesitan necesariamente seguir existiendo, más aún en países diminutos, en países pequeños. O sea, en Panamá no hay banco central y funciona muy bien, el crecimiento económico ha habido ahí y nadie habla ahí de la soberanía, que han entregado la soberanía, ¿no? O sea, simple y llanamente funciona su sistema financiero integrado, les va muy bien. Entonces, creo que el argumento de decir que entregamos al país porque estamos utilizando una moneda extranjera o sea, ya la utilizan, o sea, que tienen una crisis, un desequilibrio monetario porque la gente ya utiliza la moneda. ¿Es eso entregar la soberanía? ¿Es eso ser? Entonces cerremos el país, o sea, evitemos que entre inversión extranjera directa, porque eso es también entregar soberanía. Entonces ese sería el extremo de decir que estamos entregando el país porque estamos utilizando una moneda que no es la que nosotros emitimos. Entonces convirtámonos en Cuba. Yo, para identificar el concepto de zonas monetarias óptimas, siempre hago una analogía reduciéndolo a lo absurdo, y es: todos de aquí muchos vamos a salir del territorio de la Municipalidad de San José, y ninguno, porque pasa a la Municipalidad de Santa Ana o a la de Curridabat o a cualquier otra, van a tener que cambiar la moneda. Y es esa misma división imaginaria que tenemos entre municipios, es la misma que ocurre con los gobiernos y con los territorios nacionales, y eventualmente utilizar una moneda de uso común facilita el intercambio de bienes, servicios financieros y de capital. Muchas gracias. Creo que había un comentario súper rápido porque ya nos hemos pasado de tiempo. Sí, yo logro entender muy bien lo que la señora mencionó. Ustedes saben que yo soy pro-dolarización. Estaba hablando aquí con el doctor Pedro que no hay que evitar en una economía al menos tan convulsionada a nivel mundial, y se puede decir que Costa Rica, se puede decir que es algo estable, que en la población, como lo está expresando la señora, siempre van a haber esa serie de miedos, llamémoslo así, de conjeturas, de dudas, de, oye, ¿por qué hacerlo si en el fondo no estamos tan mal? ¿Ok? Le preguntas a un venezolano, lógicamente te va a decir que sí. Y quiero aprovechar pues el comentario que sí hay ante una cruzada, llamémoslo así, Luis, de dolarización, el mensaje tiene que ser entregado a la población para que lo asimile también, para que a un consenso de sociedad exista esa idea y sea acogida. El caso de Ecuador, Francisco, durante una crisis también súper complicada, que tocaba porque no había plan B, sí. Entonces yo logro entender lo que la señora dice, pero quiero pegar el comentario a una pregunta directa. Francisco, tú que estás tan de cerca en el proceso ahora argentino, ¿cómo palpas en una economía tan grande? Ya serán que 500, 600 mil millones que hay en Argentina, inflaciones altísimas, tal vez no hay esa estabilidad. ¿Es el mismo ambiente que tú viviste en Ecuador, o hay gente todavía que dice, oye, con una buena política monetaria el peso puede ser? Siempre va a haber esa gente, siempre va a haber la gente que dice que no, que te conviene tener grados de libertad. Y la economía, el problema para mí en la economía local es lo que decía Melvin, o sea, son una economía demasiado pequeña para tratar de competir contra una masiva cantidad. Hay un mar inmenso de dólares y la cantidad de colones es 3 gotas en ese mar, o sea, no vas a competir nunca. Entonces, ustedes tienen un gran éxito en términos de comercio, y ese comercio se expresa en dólares, no se expresa en colones. Nadie consume colones fuera de este pequeño país. Si
Si ustedes hubieran logrado emitir eurocolones, o sea, y integrarse mejor con el colón como moneda internacional, sería el cantar. Pero nadie consume colones y más bien todo el mundo internamente consume dólares. Entonces nunca vas a parar, no tienes chance, estás peleando contra un Goliat y ni siquiera necesitas pelear. ¿Para qué te vas a pelear? Es la moneda que utiliza todo el mundo, es la moneda que prefiere. Yo salgo a comer aquí y cuando me pasan la factura está en dólares y en colones, tengo la opción de pagar en las dos cosas. Entonces ya la gente acepta el dólar de una forma muy, muy natural. Entonces ese creo que es el tema, pero tienes razón, o sea, hay mucha gente que dice el nacionalismo. En el Ecuador tuvimos el mismo tema, y en Argentina también lo hay una encuesta reciente que dice que mucha gente dice, bueno, no, la moneda nacional es lo que es nuestra. Y digo, bueno, entonces ¿para qué la devalúas? O sea, si es parte de tu soberanía, no la tiras al piso, ¿verdad? Tú no pisas tu bandera, ¿verdad? Pero la moneda sí, la haces pacotilla. En Costa Rica ustedes tienen otro problema, tienen un problema de que, claro, tienen una buena economía, pero tienen una moneda muy chiquita. Entonces tratar de mantener tu moneda chiquita te va a costar y vas a acabar en una crisis masiva. Si volvemos a poner el problema económico aquí, te puedo demostrar cómo si tú flotas, o sea que el Banco Central lo que está tratando de hacer es mantener el tipo de cambio fijo. Al mismo tiempo te están entrando dólares, entonces tienes libertad de moneda. Entonces le decía, la forma de solucionar eso es decirle al mundo, ¿sabe qué? Aquí no hay libertad de movimiento de capitales. Aquí yo incauto todos los capitales porque no voy a dejar que los capitales que puedan influir en el precio. Esa es una solución, si lo quieren hacer. Así tendrían ustedes absoluta soberanía, ¿no es cierto? O sea, no dejo yo que haya libre movimiento de capitales porque yo soy soberano y el Estado hace lo que le da la gana. Eso es una forma de quitarle libertad a toda la gente. Si quieren ser soberanos así, esa es una soberanía del Estado sobre el ciudadano. Esa no es la soberanía que yo digo. Yo hablo de la soberanía del consumidor, del ciudadano, del individuo. Entonces, si tú pones el dilema económico aquí, y lo que va a suceder es que si tú tratas de mantener el tipo de cambio fijo para que no tengas una enfermedad holandesa y al mismo tiempo tienes grados de libertad de movimientos de capital, entonces tienes que sacrificar tu discrecionalidad monetaria. Si quieres mantener las tres, buena suerte, serías el primer país que lo puede manejar, pero son un país demasiado pequeño, van a tener una crisis o van a tener una enfermedad holandesa, o sea, hacia ahí van. Entonces mi predicción es que si ustedes no dolarizan, ustedes van a crear su propio problema. No se ven así. El vendedor de servicio, el exportador, cada día recibe menos colones. Pero esos son colones. Voy a tratar de pensar en 30 segundos para contestarle a la señora. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Doña Navia. Es que estos economistas hablan muy complicado. Yo creo que aquí el tema es lo que digo, Iván. Vamos a explicar esto de manera sencilla. De manera muy sencilla. Lo que queremos es que si usted tiene colones en la bolsa, evitar que por manipulación del Banco Central los colones que usted tiene en la bolsa valgan menos. Y de igual manera, si usted tiene dólares en la bolsa, lo que queremos es que evitar que por manipulación del Banco Central sus dólares valgan menos. Es así de sencillo. Hoy lo que está pasando es que quienes tienen dólares en la bolsa sienten que por manipulación del Banco Central los dólares que tienen valen menos. Y no vamos a entrar a discutir si hay manipulación del Banco Central y si es que por esa manipulación pretendida vale menos. Hay un sentimiento de que así es. Entonces, el tema fundamental de lo que estamos hablando aquí, estos señores han estado hablando, pero insisto, los economistas hablan de una manera muy complicada, es quitarle las posibilidades al Banco Central para que manipule, porque de esa manera entonces usted va a estar más tranquila de que si usted tiene colones no van a valer menos, o si usted tiene dólares no van a valer menos, producto de la manipulación. Además, ya con eso termino, Trump dijo que una de las razones por las cuales le el arancel de 10% a Costa Rica no es solo por las barreras al comercio, sino también y además por la manipulación de la moneda.
Entonces es algo que de por sí está en discusión en este momento, y es muy vigente en este momento, porque se está considerando que para un lado o para el otro se está manipulando la moneda. Entonces básicamente eso es, espero haberme explicado desde el punto de vista